Pues bienvenidos. Pues yo soy Ever Hernández y voy a estar impartiéndoles pues este pequeño curso, ¿verdad? Sobre las fichas clínicas psicológicas. Pues ahí está dirigido, ¿verdad? Principalmente a estudiantes de psicología, ¿verdad? Y que ya están, digamos, en sus prácticas o ya están a punto de cerrar. Yo pues también fui estudiante de psicología y yo sé, ¿verdad? Que en algún momento este tema de las fichas clínicas puede resultar un poquito confuso, especialmente si nosotros estamos iniciando, ¿verdad? En este mundo de la psicología clínica. Entonces, creo que es muy importante que sepamos bien manejar estas fichas para que vayamos ya al campo de trabajo ya seguros, ¿verdad? De qué es lo que vamos a ir a hacer, principalmente con los pacientes, porque esta parte de las fichas clínicas es el inicio, ¿verdad? El primer, digamos, trabajo, digamos, psicológico clínico que hacemos con un paciente. Entonces, por eso es importante y esto nos va a ayudar bastante porque cuando la primera vez que uno está frente a una persona, de repente hay aquí alguien que ya estuvo haciendo su práctica clínica ahí, ¿verdad? Y con el primer paciente que le tocó, no sabía ni qué decirle, ¿verdad? Entonces, por lo menos aquí ya tenemos la primera herramienta que es la ficha clínica psicológica, ¿verdad? Que pues ahí con el llenado de la ficha ya podemos por lo menos comenzar ahí a a atender al paciente, ¿verdad? El llenado de la ficha clínica, quiero aclararles que no solamente es una situación de protocolo, no solamente es una situación de gabinete, no solamente es una situación de archivo. La ficha clínica no solo se utiliza al principio del proceso psicoterapéutico, sino que también, bueno, se va utilizando durante todo el proceso, ¿verdad? Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta. Esto, pues lo vamos archivando y todo, pero hay que sacarlo cada vez que llega nuestro paciente y darle una vistita antes de que llegue nuestro paciente, ¿verdad? Porque tenemos que ir viendo ahí cómo es que ha ido evolucionando, ¿verdad? Esto, pues, a modo de una introducción. Entonces, es muy importante tomar todo esto en cuenta. Bueno, pues el contenido que vamos a ver el día de hoy es un poco de historia. Siempre es importante conocer de dónde es que viene toda esta situación de las fichas clínicas y por ende, pues no podemos obviar todo ese proceso histórico de la psicología clínica. Bueno, entonces, pues también tenemos aquí la parte de la entrevista clínica. Esto lo vamos a ver así como que a grandes rasgos porque es importante realizar una entrevista antes de el llenado de la ficha clínica, porque es el primer contacto con nuestro paciente, obviamente. Entonces, eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Y ya por último, el día de hoy vamos a ver las partes de una ficha clínica psicológica. Hoy solamente vamos a ver las partes. Para la siguiente clase, pues ya vamos a ver de lleno cómo es una ficha clínica y, digamos la definición y los conceptos y toda la parte psicológica y científica, digamos, de lo que es la ficha. ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros lo tomamos muy a la ligera y escribimos ahí lo primero que se nos ocurre, pero no es solamente eso, ¿verdad? Hay un montón de situaciones ahí que tenemos que tomar en cuenta para ello. Muy bien. Entonces, vamos ahí con la siguiente. Pues aquí tenemos un poco de historia, ¿verdad? Eh, Solo si alguien me puede confirmar, se ve ahí la diapositiva. No sé si está corriendo bien. Sí se ve, licenciado. Sí, sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Excelente. Muy bien, entonces,
esta parte histórica, bueno, antes de empezar con esto, también quiero decirles que esta historia pues va enfocada totalmente a la situación de las fichas clínicas. Si vamos a hablar de la entrevista, también va enfocada totalmente a las fichas clínicas. Vamos a apartarnos un poquito del proceso psicoterapéutico, del proceso de diagnóstico, del proceso de tratamiento, de pronóstico y todo esto, porque este curso es solamente para las fichas clínicas. Quizás más adelante ahí sí hacemos uno así, ¿verdad? Con estos temas, pero por lo pronto todo va enfocado a las fichas clínicas. Entonces, tenemos acá un poco de historia, ¿verdad? Pues en primera instancia tenemos acá que la psicología tiene sus antecedentes en la filosofía del siglo VI y del siglo o del siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Eh, los primeros filósofos, principalmente griegos, que estuvieron analizando, digamos, todo lo que es el comportamiento del ser humano, llegaron a muchas conclusiones en cuanto a la forma en la que las personas se conducían, en la forma en la que las personas se comportaban, ¿verdad? Y ciertas conductas les llamaban mucho la atención. En algún momento se llegó a pensar que el centro de todo de todo lo que es el cuerpo humano, ¿verdad? Todo lo que se maneja, pensamientos, emociones. Bueno, en ese entonces no había en sí una descripción o un concepto específico de lo que era un pensamiento, ni siquiera tal vez esta palabra existía como tal, ¿verdad? Quizás lo llamaban como filosóficamente hablando, que ya se va a esa parte romántica de la filosofía, que vendría siendo como esa voz en nuestro interior, ¿verdad? En la cultura popular lo podemos ver identificado en las caricaturas, ¿verdad? Que que en el lado derecho ponen un angelito y del lado izquierdo ponen un diablito ahí que los dos se andan peleando porque la persona haga algo bueno o algo malo, ¿verdad? Ahí se andan peleando. Entonces, justamente algo así, estas personas veían eso y pensaban que al final estaba en el corazón. Porque en el corazón, y esta es una situación que quiero que le pongamos mucha atención, porque el corazón al momento de ponerle mucha atención, de estar en silencio, de tocar nuestro pecho en el lado donde está el corazón, podemos llegar a sentir esos latidos. Y pues obviamente está científicamente comprobado, ¿verdad? Por cardiólogos que las emociones pueden llegar a afectar de forma negativa y de forma positiva al corazón. Entonces, por eso, pues aquí estaba la base de todo esto. Em, pues, en sí, ¿verdad? Pues, en este contexto histórico, ¿verdad? El sentido original de la psicología, pues, estaba ligado a su etimología. Yo sé que ya la mayoría por acá, sabe bien cuál es la etimología de la palabra psicología, ¿verdad? Y esta, pues, proviene de la palabra psique, que, pues, ya todos sabemos que significa alma, espíritu o actividad mental, ¿verdad? Y también de logos, ¿verdad? Que significa tratado, estudio o ciencia, ¿verdad? Es la ciencia del comportamiento humano, ¿verdad? Y pues también el logos se refiere a ciencia y conocimiento racional, ¿verdad? Y todo. Y a esto está ligado específicamente a la etimología de esta palabra. Entonces, tomando en cuenta todo este contexto, si se dan cuenta desde un principio, pues el ser humano siempre tuvo esa inquietud de conocer más allá de todas estas conductas, de saber por qué es que se dan estas conductas, de saber digamos, quizás en algún momento se tuvo esa intención de clasificar las conductas y decir, ah, bueno, esta persona es flemática, ¿verdad? Esta persona es muy colérica, por ejemplo. Esta persona, pues, está tatada, ¿verdad? Entonces, están todos estos escritos que al final digamos que podrían ser ahí los primeros vestigios de lo que fueron las primeras fichas clínicas psicológicas, ¿verdad? Porque pues en ese entonces obviamente no existía la psicología como una ciencia.
pero quizás sí como un pensamiento, como lo acabamos de ver. Entonces, de aquí deriva pues esta importancia de capturar o de retratar, digamos, todos los elementos que tienen que ver con la psique del individuo. Pues como todo elemento del ser humano, pues tiene conexión directa con su parte fisiológica, ¿verdad? Y la cual puede palparse, pero pues comparte las mismas características de presentar signos y síntomas, al igual que la psique, esto detallado en una ficha clínica. Y es cuando llega nuestro paciente y nos dice, mire, yo me siento mal, ah, bueno, entonces vengo, anoto y el paciente se siente mal, ¿verdad? Y pues de ahí surge esa necesidad. Luego, pues tenemos aquí a Hipócrates, ¿verdad? Que pues él estuvo observando pacientes con lesiones en la cabeza, ¿verdad? Y pues él llegó ya a la conclusión de que el cerebro tenía que ser la fuente última, ¿verdad? De placeres, alegrías, risas y bromas, así como de penas, dolores, tristezas y lágrimas. Pues durante el siglo primero antes de Cristo, los filósofos estoicos, ¿verdad? Observaron que las personas nos entristecen y esto pues lo tomé, ¿verdad? Del libro de Centeno Soriano, pues que dice que los filósofos estoicos observaron que las personas no se entristecen, se enfadan o se ponen nerviosas por los acontecimientos reales, sino por las interpretaciones que hacen de esos acontecimientos. Entonces, pues ahí ya encontramos, ya nos damos cuenta que ya el centro de todo la situación de la psique está aquí en la cabeza, ¿verdad? Y no tanto el ser humano, digamos, no se enferma o no se trastorna psicológicamente hablando por lo que sucede en su contexto. Claro, estamos hablando de una situación psicológica totalmente alejado de la parte psiquiátrica, ¿verdad? Porque obviamente una cosa es un tumor en el cerebro y por eso la persona tiene conductas extrañas, incluso podría tener un trastorno antisocial de la personalidad derivado de ese tumor, ¿verdad? Eso puede ser posible. Esto totalmente separado de la parte psicológica, porque la interpretación que nosotros hacemos de las situaciones que nos están sucediendo, esto justamente es lo que nos puede llegar a enfermar, lo que nos puede llegar a trastornar, a hacernos sentir mal. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, cómo las personas interpretan esta situación de su realidad. Y justamente esto es lo que nosotros vamos a capturar o a retratar, ¿verdad? Son dos palabras que me gustan mucho y que se las coloqué acá. eh, em, en una ficha clínica, porque a partir de eso es que nosotros vamos a trabajar nuestro proceso psicoterapéutico, ¿verdad? Aquí justamente es donde inicia la terapia psicológica. Entonces, lo vamos a tomar de ahí, ya sea que estemos en un ámbito psicoterapéutico o en un ámbito educativo, ¿verdad? Al menos aquí en la Universidad de San Carlos, pues a uno le toca hacer una práctica psicopedagógica infantil. Yo tuve bastantes conflictos ahí porque a nosotros nos dieron una ficha clínica, ¿verdad? Pero, o sea, como que en algún momento nos mandaron solo con las armas, pero no nos enseñaron a usarlas, ¿verdad? Hasta después ya nos hicieron una clase ahí, ¿verdad? Y todo y pues ya nos enseñaron ahí más o menos, pero eh, 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 ahí les voy a ir contando un poquito más de eso, ¿verdad? Pero justamente si estamos en estos dos contextos, no importa en cuál nos vamos a enfocar en esto, en las interpretaciones que las personas hacen de su realidad, ¿verdad? Porque, como les digo, justamente esto es lo que nos hace sentir mal o nos hace sentir bien. Ahora, esto fue en cuanto al origen de la psicología, que también por ahí ya estamos tomando algunos puntos, ¿verdad? Del origen de las fichas clínicas. Ahora ya llegamos a la parte, digamos, cuando ya se inicia la psicología científica, ¿verdad? Y pues como tal, esta no se inicia hasta el siglo XVII
con los trabajos de René Descartes, Thomas Hobbes y John Locke, ¿verdad? Que pues principalmente estos tres personajes no necesariamente son, digamos, psicólogos, ¿verdad? Estaban un poquito más ligados a la filosofía, pero ya estaban haciendo trabajos, digamos, científicos, ¿verdad? Que ya los podíamos calificar como tal. Entonces, pues el filósofo racionalista, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta esta palabra de racionalista, que era René Descartes, que pues es el primer señor ahí de pelo negro, porque no les puedo decir que es el de pelo largo, porque hay tres de pelo largo ahí, ¿verdad? Es el de la esquina superior izquierda. Em, pues él estuvo haciendo afirmaciones, ¿verdad? De que el cuerpo humano era como una maquinaria de relojería, ¿verdad? Pero que cada mente o alma, ahí retomando lo de la psique, ¿verdad? Era independiente y única. Mantenía que la mente pues tiene ciertas ideas innatas, cruciales para organizar la experiencia de que los individuos tienen en el mundo. Él principalmente a estas ideas innatas estaba refiriendo no solo a todo lo que está a nuestro contexto y que se implanta en nuestro pensamiento, ¿verdad? No vamos a utilizar tanto la palabra cerebro, sino la palabra pensamiento. Por ejemplo, aquí en la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Cuando decimos el horario chapín, ¿verdad? Que es como media hora o una hora después, ¿verdad? De que lo citan a uno. Entonces, este es un pensamiento innato que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero va a estar de acuerdo a nuestro contexto y esto también es heredado por nuestros padres, ¿verdad? Ya ellos pues nos heredan estas partes de la personalidad, el carácter y el temperamento, ¿verdad? Y justamente a estas situaciones es a las que se refiere René Descartes, cosa que también tenemos que tomar en cuenta para nuestra ficha clínica. Em, Ahora, Thomas Hobbes y John Locke, pues ellos em, resaltaron, ¿verdad? El papel de la experiencia en el conocimiento humano, ¿verdad? Por su parte, Luke creía que toda la información sobre el mundo físico pasa a través de los sentidos, muy acertado, ¿verdad? Y que pues las ideas correctas pueden y deben ser verificadas con la información sensorial de la que proceden. Entonces, pues aquí estos dos señores, Hobbes y Luke, pues ellos se enfocaron un poquito más a la situación de las, de, ya de la interpretación, digamos, sensorial que nosotros hacíamos. Recuérdense que pues hace poquito, no fue hace mucho, ¿verdad? Que nos enfocamos principalmente en los cinco sentidos en los que nos enseñan en la escuela, ¿verdad? Pero pues a lo largo de todo nuestro aprendizaje en cuanto a la psicología, aprendemos que hay muchos más. Y a partir de estos, pues nosotros recibimos toda la información de nuestro contexto. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? La procesamos y de ahí sacamos una conclusión, digámosle de esta manera, que se traduce en una conducta. Entonces, de ahí es de donde viene todo esto. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos en algún momento lo tuvieron que ir escribiendo, digamos, haciendo, digamos, los primeros experimentos en cuanto a la psicología como ciencia y llegando y a través de esto, pues ya llegaron a sus conclusiones. Obviamente no vayan a creer que pues estos señores llegaron a estas conclusiones solamente con el hecho de pensar, porque nosotros hemos creído mucho, caemos en ese pecado, ¿verdad? De creer que el filósofo solo piensa y a partir de sus pensamientos saca sus conclusiones. Y no, ellos llevan un proceso también, digamos, científico. Hacen una hipótesis, la comprueban a través de experimentos y después llegan a sus conclusiones, ¿verdad? Entonces, no es nada más, como les digo, de eso, ¿verdad? De que a, a pensar y pues eso se me ocurre a mí y eso es, ¿verdad? No, hay un proceso, digamos, de creación, digamos, de conocimiento y de comprobación de información antes de llegar a estas conclusiones. Entonces,
pues entonces aquí ya vemos que comenzó pues esta necesidad de capturar todas estas situaciones que los individuos derivan de su psique a través del habla. Entonces, a través del habla, porque principalmente de aquí es donde vamos a extraer, digamos, toda la información que necesitamos para nuestra ficha clínica. ¿Verdad? Entonces el paciente me va diciendo, pero también no solo del habla, sino de la forma en la que se va comportando. Por ejemplo, si yo veo que el paciente anda ahí brincando mucho la rodilla o se empieza a mascar ahí las uñas o se empieza a frotar mucho las manos o no sé, un montón de situaciones que también tenemos que tomar en cuenta y que pues ahorita aquí las estamos viendo con estos señores, ¿verdad? Entonces, ahora vemos acá una situación bien, bien interesante, ¿verdad? Que Ligner Whitmer, que es este señor ya el de acá de la esquina inferior izquierda, ¿verdad? Que pues él establece, digamos, oficialmente la primera clínica psicológica en la Universidad de Pensilvania. Es aquí donde ya podemos decir, ah, esta fue la primera clínica psicológica como tal, ¿verdad? Porque estos señores, pues los primeros tenían ahí, digamos, sus espacios, pero solo era un espacio para comprobar sus teorías, para comprobar sus hipótesis, pero ya Ligner Whitmer, pues él ya tenía este espacio dedicado totalmente a la atención de pacientes psicológicos. Entonces, pues él establece formalmente esta clínica en marzo justamente de ese año, ¿verdad? Y esta pues se especializaba en el trabajo con niños, ¿verdad? Y marcó el trabajo clínico por algún tiempo también, facilitando pues el arranque del establecimiento de nuevas clínicas y pues se impartieron los primeros cursos formales de psicología clínica. Entonces, tuvo que haber ahí un primero, ¿verdad? Si se atendían a pacientes, pues ahí empezamos con los primeros registros de fichas, de las primeras fichas clínicas. Ahora, en cuanto a la situación de las pruebas de evaluación psicológica, que también es parte de las fichas clínicas, encontramos pues que en la China del 2200 antes de Cristo, ¿verdad? Encontramos que ahí pues estuvieron las primeras formas primitivas, digamos, de querer establecer o digamos, retratar, ¿verdad? Volvamos a esta palabra, de dejar precedente, ¿verdad? Digamos, las destrezas en los seres humanos, ¿verdad? Pues el emperador chino de ese entonces, pues condujo un programa, ¿verdad? De pruebas que pues implicaban alguna forma de examen para los funcionarios públicos, ¿verdad? Pues ahí les aplicaban estas pruebas para ver si ellos eran adecuados, no solamente en cuanto a su pensamiento, vamos a hablar del pensamiento y no de la parte, digamos, de la psique, de la parte mental, sino del pensamiento, la forma en la que estas personas procesaban todo lo que sucedía alrededor y miraban a través de ello, digamos, como que una especie de salud mental, ¿verdad? Entonces veían, no, este señor tiene unas ideas meras raras, entonces mejor no lo pongamos, él no está bien para ser aquí gobernador o no sé qué puestos podían haber en ese entonces, ¿va? Pero a partir de esto ellos ya evaluaban quién era el adecuado para estar en estos puestos políticos, digamos, importantes. Em, y pues también habían exámenes, ¿verdad? Para evaluar a los soldados y a miembros de la seguridad civil, digamos, ¿verdad? De ese entonces. Y pues estos comenzaron durante la dinastía Chang, ¿verdad? En el 1115 antes de Cristo. Y pues terminaron, imagínense, hasta después de Cristo, en el año de 1905, cuando pues una medida de reforma abolió el sistema. Aún así, todavía al día de hoy se aplican algunas pruebas psicológicas para ver qué tan adecuadas son estas personas. Pues acá también hubo algunos intrigantes intentos de la Edad Media para saber quién estaba poseído. Y aquí quiero hacer un hincapié, ¿verdad? No sé si ustedes conocen un libro, muchos amigos y compañeros ahí de la carrera de Derecho me han dicho que los han puesto a leer un libro que creo que se llama El Martillo de las Brujas. Y pues ahí se retrata
una serie de criterios, digamos, algo así como nosotros que utilizamos los criterios diagnósticos, pero en este libro se ven una serie de criterios para ver o digamos para conocer cuáles son los signos, digamos, y los síntomas de una persona que está poseída y de una persona que practica la brujería. Y esto lo hicieron a través de la recopilación de datos, ¿verdad? Escritos obviamente de las personas, pues que ellos creían que eran brujos o creían que estaban poseídos. Recordemos que en ese entonces enfermedades eh, como el tétanos, ¿verdad? Que hace que las personas adopten formas muy extrañas y que en psicología, bueno, no solo en psicología, sino creo que también en medicina le llamamos catatonía, ¿verdad? Adoptan posiciones muy extrañas y que pues en algún momento dan como que miedo, dan así, resultan incómodas de ver, pero estas personas no tenían cómo nombrarlas y pues pensaban que las personas estaban poseídas, era lo único que se les ocurría decir. Entonces, aquí vemos estos primeros intentos para escribir, ¿verdad? Para archivar todas esas situaciones que ellos observaban en estas personas. Eh, para, pues, tratar de llegar, digamos, a alguna cura. Recordemos que en ese entonces estaba esa situación de que les habían agujeros en el cráneo porque como ya vimos en un principio, aquí era donde estaba toda la situación del pensamiento, toda la situación de las emociones, toda la situación, pues, de la conducta y todo eso, pensaban que si el demonio estaba en la cabeza, al momento de ver un agujero, el demonio iba a salir, ¿verdad? Eh, Situación que, pues, lastimosamente hizo que muchas personas murieran, em, y eso. Ahora, luego, pues ya vemos que más adelante ya viene, pues ahí Francis Galton, ¿verdad? Que pues él contribuyó pues ampliamente en el campo de la medición, ¿verdad? Pues él aspiraba a clasificar, vamos a ver esta palabra, ¿verdad? Que es clasificar a las personas, ¿verdad? De acuerdo a sus dotes naturales y averiguar su desviación de un promedio, ¿verdad? Entonces, ya aquí ya estamos tomando datos, ya hay rúbricas, ya, pues ya hay una situación ahí a tomar en cuenta. Pues a partir de esto, pues él recibiría el crédito de diseñar o contribuir al desarrollo de muchas herramientas contemporáneas de evaluación psicológica, entre ellas, pues las fichas clínicas incluyendo pues cuestionarios, escalas de estimación e inventarios de rasgos personales. Y pues vemos acá, miren, cuando un científico, digamos, tenía un su invento, se hacían varias exhibiciones, ¿verdad? Eran algo así como verlos, el salón de exposiciones de aquí de Shela, ¿verdad? De la feria. em, Todas las empresas e inventores llevaban sus inventos, ¿verdad? Para mostrárselos al mundo y con la esperanza de que algún inversor, pues obviamente invirtiera en ellos, ¿verdad? Y se hicieran millonarios y bla, 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 ¿verdad? Esa era la forma en ese entonces de hacerse rico, ¿verdad? De ser un importante científico o trabajar con un empresario importante, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pues Galton en una exhibición en Londres en 1884, pues mostró su laboratorio antropométrico, ¿verdad? Donde por 3 o 4 peniques cualquiera podía ser medido en variables como estatura de pie y sentado, alcance del brazo, peso, capacidad pulmonar, fuerza de tracción, fuerza de presión, velocidad de soplido, agudeza visual, memoria de formas geométricas, discriminación de colores y la firmeza del pulso en las manos. Eh, pues si nos damos cuenta, aquí ya empezamos a ver este tipo de evaluaciones que están un poquito alejadas de la psicología, pero ya vemos aquí que ya estamos concretando un poquito más sobre las fichas psicológicas. Después vino este señor Wilhelm Wundt, ¿verdad? Y pues él y sus estudiantes pues trataron de formular una descripción general de las capacidades humanas. ¿Se recuerdan que les dije que pusiéramos atención en la palabra de clasificación, ¿verdad? De Francis Galton, ¿verdad? Ahora con Wilhelm Wundt,
pues aquí ya tenemos que poner atención a la palabra descripción. Esa era la diferencia entre estos dos personajes que contribuyeron enormemente en esta situación de las fichas clínicas, ¿verdad? Porque mientras uno trataba eh, em, mientras uno trataba de clasificar, el otro intentaba describir, ¿verdad? Dos situaciones que se dan ahí en las fichas clínicas. Pues Wundt, él trataba de formular una descripción general de las capacidades humanas con respecto a variables como el tiempo de reacción, la percepción y la duración de la atención. A diferencia de Galton, pues el interés de Wundt no estaba relacionado en las diferencias de los individuos, sino en sus semejanzas. Ya vemos acá como que se empieza a formar, digamos, ahí un intento de, de, mm, de un examen mental, ¿verdad? El cual también lo encontramos dentro de nuestras fichas clínicas psicológicas. Entonces, ya partiendo pues de esta línea histórica, pues se puede atribuir a todos estos acontecimientos y personajes implícitos, ¿verdad? La creación de las primeras fichas clínicas psicológicas, a aplicar en las distintas clínicas, pues donde se trataban a los diferentes problemas de cada persona o paciente que presentaba o refería de su pensamiento. Ahora, pues ya dejando a un lado la historia, vamos a entrar a esta parte de la entrevista clínica. Y aquí quiero que pongamos mucha atención. Si vamos a hablar de fichas clínicas, tenemos que hablar por obligatoriedad sobre las entrevistas clínicas. ¿Por qué? Porque este justamente es el primer contacto que nosotros tenemos con nuestro paciente, ¿verdad? Em, y ahorita vamos a ver por qué. Fíjense que en algún momento, pues uno como psicólogo clínico, o bueno, ya sea que estemos en nuestra práctica clínica, en una práctica psicopedagógica o incluso en una práctica, digamos, en el caso de la Universidad de San Carlos, no sé cómo sean en las otras universidades, ¿verdad? Pero en el caso de la Universidad de San Carlos tiene, pues está la facilidad, ¿verdad? De que muchos tienen la posibilidad, muchos compañeros estudiantes tienen la posibilidad de ir a hacer su práctica a un centro de atención de personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, si es con una persona con discapacidad, es exactamente igual. Tenemos que tener una entrevista clínica previa previa al llenado de la ficha clínica. Em, Porque si no va a ser muy difícil que la persona nos facilite sus datos, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta una situación. La entrevista clínica inicia desde el momento en el que entra el paciente, nosotros le decimos buenas tardes o buenos días o buenas noches de repente, ¿verdad? Le damos la mano, ahora sería el puño, ¿verdad? Y ahí establecemos ese límite entre terapeuta y paciente, ¿verdad? Esta entrevista es importantísima antes de, entonces, nosotros venimos y qué tal, mucho gusto, pasa adelante, ¿verdad? Y entonces ya lo sentamos, lo hacemos sentir bien, ¿verdad? Y todo, ya nos presentamos, mire, mucho gusto, si usted quiere decir, mire, yo soy el licenciado tal y tal, o la licenciada tal y tal, o el maestro tal y tal, o el doctor tal y tal, Em, pues yo le recomiendo, ¿verdad? Que mm, trate la manera de no decir tanto eso, ¿verdad? Porque nos parecemos a los que le ponen licenciado a su perfil de Facebook, ¿verdad? Entonces, eh, hay que tratar la manera de estar, de ponernos, digamos, a la altura del paciente, ¿verdad? No es que nosotros seamos más que él, ¿verdad? Pero el decir, bueno, mucho gusto, yo soy el licenciado Ever Hernández y yo lo voy a estar atendiendo, ¿verdad?
mi nombre es Ever Hernández y pues yo voy a estar llevando su proceso terapéutico. Yo voy a ser su terapeuta de aquí en adelante y pues estoy para servirle, ¿verdad? Y ahí ya comenzamos con la entrevista clínica. Como les digo, pues tiene que llevarse a cabo antes de la aplicación o el llenado de la ficha clínica. Em, Esto pues va a depender del paciente, pero em, ¿por qué hacemos la entrevista clínica? Porque cuando el paciente llega por primera vez para que lo atendamos, puede llegar a tener, digamos, algunos sentimientos que los tiene ahí reprimidos. Recuérdense que Sigmund Freud, pues, nos dio una serie de mecanismos de defensa, y entre ellos está pues, el de represión, ¿verdad? Reprimimos esos sentimientos y como no tenemos a quién decírselo, venimos con el psicólogo y ahí nos Venenosa. desahogamos. ¿Tú ¿Perdón? dices venenosa, venenosa? Creo que alguien encendió por ahí su micrófono. Ok, bueno, entonces, esta es la situación. Vienen y realizan un proceso de catarsis, ¿verdad? La catarsis, pues, puede ser cualquier estado emocional extremo que resulte en renovación y restauración. Entonces viene el paciente y se empieza a desahogar y empieza, incluso nos regaña el paciente, es que mire, yo no entiendo por qué él hizo esto, usted me puede decir por qué, usted me puede decir por qué. Yo se los digo porque a mí me han tocado pacientes así. En una ocasión me tocó llegó una señora para que yo la atendiera y ella llegó porque ya había pasado por un proceso de divorcio, pero ella no lograba superar todavía que su esposo la había engañado. Y entonces ella me decía, verás que mire, usted puede creer eso, usted lo creería, usted creería que él estaba en su trabajo y decía que se iba a hacer turnos y mire, yo en la casa cuidando a los hijos y como que me regañaba, ¿verdad? Entonces en algún momento también ella se proyectó en mí, ¿verdad? Porque ese es otro mecanismo de defensa que Sigmund Freud nos dice, ¿verdad? Que es la proyección. Entonces, hay que dejar que el paciente haga su proceso de catarsis. Cuando el paciente empieza a hablar y así, y se desahoga y se pone a gritar y llora, estos son los pacientes más fáciles de tomarle sus datos, ¿verdad? Pero cuando llegan esto se da principalmente en adolescentes, ¿verdad? Eh, no quieren colaborar, se quedan callados. ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo Carlitos, ¿va? Ah, bueno, ¿cuántos años tenés? 16 años. Ah, bueno, y mira, ¿a qué te dedicas? Soy estudiante. Ah, bueno. em, ¿Y por qué? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué estás acá? Contame, ¿va? Ah, porque mi mamá me dijo. Y solo, ¿va? Así fríos y todo. Ah, ¿y qué fue lo que te dijo tu mamá? Que viniera. ¿Verdad? Entonces uno se pone así como que, pero bueno, ahorita vamos a ver más adelante las preguntas que le podemos ir haciendo a estos pacientes. Esta situación del proceso catártico, ¿verdad? Esto va a permitir fluidez en la entrevista y por ende, pues puede haber más confianza en el llenado de la ficha clínica. Em, Yo aquí les coloqué esta situación de tomar en cuenta el llenado de un consentimiento informado. El consentimiento informado, que también lo vamos a ver, no tengan pena, el consentimiento informado, lo tenemos que dar si en algún caso nuestro paciente es un menor de edad, de, die- de 17 años y medio, si no estoy mal, para abajo, ya es menor de edad. Entonces, em, ya le aplicamos nuestro consentimiento informado. Eso, o si vamos a utilizar una grabadora o vamos a utilizar nuestro teléfono para grabar todo el proceso. Si ese fuera el caso, entonces hay que darle un consentimiento informado al paciente, donde pues se le hace ver, ¿verdad? Que pues que toda la información recabada va a ser únicamente para fines clínicos y que pues habrá confidencialidad en todo momento.
¿sí? Obviamente, pues nosotros no vamos a dar información a alguien que llega, mire, yo soy policía y me tiene que dar información a este paciente. Ah, bueno, pues tráigame su orden del juez y donde se detalle por qué es que necesita esta información y ya nosotros vamos a evaluar si se la damos o no. ¿Verdad? Entonces, porque es información delicada que nos podría dar el paciente. Hasta ese punto tiene que llegar nuestro secreto profesional, digamos, ¿verdad? Entonces, es importante tomar esta situación en cuenta, esta situación del consentimiento informado. Ahora, pues la entrevista pues puede compararse, ¿verdad? Con una conversación, porque nosotros podemos decir, bueno, si yo voy a evaluar al paciente, yo quiero que él esté cómodo conmigo, con mi presencia como su terapeuta, yo tengo que llevar una conversación más que una entrevista, pero ciertamente no es así. Es más una entrevista que una conversación. Hay una gran diferencia ahí entre esta situación, ¿verdad? Em, según Kitts, la entrevista pues es una situación controlada en la que una persona, o sea, el entrevistador, se realiza una serie de preguntas a otra persona, o sea, el entrevistado. Pues el entrevistador se encarga de dirigir las preguntas que el entrevistado está de acuerdo en responder, porque sí, habrá preguntas que son incómodas para el paciente a las cuales no querrá contestar, situación que debe respetarse por el bien del proceso psicoterapéutico. No vamos a decirle al paciente, les pongo un ejemplo un poquito más fuerte, digamos, ¿va? Digamos que en algún caso llega una persona que fue abusada sexualmente y viene y nosotros, obviamente, ahí no vamos a hacer una pregunta. Bueno, ya sabiendo que una persona la violó y le venimos y le decimos, ¿cuántas veces usted fue abusada? Primero, esa es una pregunta que podría desencadenar un episodio, quizás de ansiedad en el paciente. Segundo, es una pregunta, digamos, un poquito abusiva para el paciente. Tercero, la respuesta o la pregunta, pues creo que definitivamente no va a ayudar en nada, no va a tener no va a ser un aporte significativo para el proceso psicoterapéutico, ¿verdad? Porque a mí en qué me sirve como terapeuta, como psicoterapeuta, conocer cuántas veces fue abusada una persona. Me basta con saber que la persona fue abusada para que yo pueda abordarla, ¿verdad? Con su terapia. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esto, ¿verdad? Hay preguntas que no las van a querer contestar. Por ejemplo, ella viene y dice, entonces fíjese que mi papá, ¿cómo se llama? Falleció y de repente se nos sale, ¿verdad? O le decimos, mire, ¿hace cuánto falleció su papá? Ah, no, es que no me recuerdo, pero acuérdese, acuérdese, ¿eso en qué me va a servir, verdad? Volvemos a que era lo mismo, ¿en qué me va a servir eso de preguntarle, ¿hace cuánto falleció su papá, verdad? Pero dígame, acuérdese más o menos cuánto. No sé, no, hay que tratar de evitar esto, ¿verdad? El paciente tiene que sentirse cómodo. Entonces, pues van a haber preguntas que no va a querer contestar, ¿verdad? Y esto pues debe respetarse. Aún así, pues el grado de control de la situación varía mucho de acuerdo con el objetivo que se persiga, ¿verdad? Aquí dice que, pues, como les decía, ¿verdad? La entrevista es una situación controlada, ¿verdad? Entonces, pero digamos dentro de la entrevista psicológica, no es una situación que requiera de tanto control necesariamente, a menos que de repente llegue un paciente psiquiátrico que no esté medicado, que haya olvidado tomar su medicina, ¿verdad? De lo contrario, pues ahí podría ser esta situación. Por ejemplo, con una persona que padece de neurosis y que de repente ya está muy alterada, entonces, pues ahí
paciente es así, pues ya vamos a ver más adelante que las preguntas, ya caemos aquí al siguiente punto, ¿verdad? Que las preguntas pueden ser estructuradas o semiestructuradas, ¿verdad? Las segundas son las más utilizadas en clínica, las semiestructuradas, pero digamos, si en algún momento llega un paciente que, digamos, mire, él está diagnosticado con esquizofrenia, pero él ya está medicado, entonces nosotros tenemos que tener un protocolo específico. Podemos buscarlos en internet o podemos buscarlos gratuitos, digamos, en internet o también los podemos comprar, ¿verdad? Es más recomendable que sean comprados, ¿verdad? Porque estos pues ya vienen normados y toda la situación. Y especialmente si estamos en un contexto latinoamericano, vamos a generalizar un poquito más ahí, ¿verdad? Pero entonces, ahí ya entran lo que son las preguntas estructuradas, ¿verdad? En estos protocolos. Hay protocolos para atender a personas con discapacidad, ya sea que sean autistas, ya sea que sean síndrome de Down, ya sea que sean, no sé, Rett, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Ahí lo que, con algún déficit intelectual, no sé, ¿verdad? Ahí ya hay protocolos específicos para eso. Y obviamente estos protocolos no se los vamos a aplicar a alguien para ver si de repente tiene, si de repente es autista, porque nos resulta un poquito autista, ¿verdad? Entonces, em, como decía el doctor Carlos Orellana, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta esta situación de las preguntas, de las estructuradas, ¿verdad? Porque sí es cierto, dice él, que todos tenemos un poquito de autistas, ¿verdad? Él tiene un artículo muy interesante que se llama Papi, tú también eres autista, ¿verdad? Entonces, ahí se los recomiendo, pero, o sea, voy a esta situación que las preguntas estructuradas solo van a ser para este tipo de pacientes, ¿verdad? Obviamente ya nos van a decir. Ahora, cuando son semiestructuradas, pues entonces ya ahí ya disminuye, digamos, el control que nosotros tenemos sobre la entrevista. Ahora, no hay que utilizar un lenguaje muy sofisticado o muy técnico, ¿verdad? O muy complicado con el paciente. Esto se los voy a decir con mucho respeto, ¿verdad? A estas personas, pero eh, yo tuve la oportunidad, pues, de ir a realizar una entrevista a un área rural, ¿verdad? Aquí en San Carlos, Hija. Y el paciente, pues, ya tenía ahí unos diagnósticos de paranoides, ¿verdad? Y que fueron producto, al parecer, de un golpe en la cabeza, ¿verdad? Y todo. Entonces el paciente tenía sus paranoias ahí de que lo seguían, de que alguien le quería controlar, de que alguien le quería quitar su dinero. El señor ya no tenía dinero, entonces los familiares le decían, mire, que usted ya no tiene dinero, ¿verdad? Porque ustedes me lo robaron. Entonces, peor era la cosa, ¿verdad? Entonces, yo llegué y le hice la entrevista y todo esto. Yo tenía muy en cuenta esto de no utilizar lenguaje muy, muy sofisticado, ¿verdad? Y todo eso, o sea, o técnico, ¿verdad? Y todo. Entonces, después ya me lo empezaron a llevar a la clínica ahí en la municipalidad donde yo estuve, ¿verdad? Y todo. Vino la encargada de ahí y me dijo que este paciente ya lo habían estado llevando anteriormente, pero que la persona que lo estuvo atendiendo, pues el paciente no le entendía, porque utilizaba justamente, ¿verdad? Lenguaje muy, muy técnico, ¿verdad? Entonces, no vamos a ver con el paciente y le decimos, bueno, entonces ahorita vamos a iniciar con su proceso catártico. No todos conocemos la palabra catarsis, ¿verdad? Entonces, o sea, con decirles que yo nunca había escuchado esta palabra en mi vida hasta que empecé a estudiar psicología, ¿verdad? Y decía yo, eh, saber, entonces, hay palabras que no las podemos utilizar. Les pongo otro ejemplo, ¿verdad? Muy clínico. Cuando llegamos a algunas áreas, ¿verdad? Y donde venimos y cuando la mujer se refiere a sus mamas, ¿verdad? Nosotros venimos y la persona viene y dice, es que fíjese que vino y me tocó las chiches, ¿verdad? Entonces,
nosotros así como que, ay, ¿verdad? No, mejor digámosle pechos, pero si ellos así le dicen ahí en su contexto, entonces nosotros tenemos que continuar con esto, porque esto es para bien de la entrevista clínica, para bien de todo el proceso psicoterapéutico. Entonces, es importante tomar esto en cuenta. No choquearnos con eso, ¿verdad? A esto nos referimos con este lenguaje, respetar el lenguaje del contexto, ¿verdad? Entonces, em, bueno, ahora aquí les coloqué esta situación de se pueden hacer bromas, pero hay muchos peros aquí con la situación de las bromas. Yo recomiendo mucho que el terapeuta trate la manera de hacer algunas bromas, ¿verdad? O de hacer o de tratar de ser simpático con el paciente, ¿verdad? Tampoco de una vez enamorarlo, porque ahí puede haber ahí contratransferencia, ¿verdad? Y capaz el paciente se enamora de uno, ¿verdad? Y pues obviamente no buscamos eso. Voy al hecho de que viene el paciente. Y por ejemplo, ahorita, bueno, al menos aquí en Shell ahorita es bastante frío, ¿verdad? Y venimos, ¿verdad? Y entra el paciente, a la que frío va usted, ¿ah? A la sí va, y que está, sí, hombre, pero ¿y a usted le gusta el frío o prefiere el calorcito? Ah, no, mire, yo prefiero el frío, va. Sí, es que es bien rico el frío, ¿verdad? Sí, qué bueno, ¿verdad? Y va que vivimos aquí en Shela, porque imagínese, pero bueno. Entonces, mire, ¿qué lo trae por acá? Cuénteme en qué lo puedo ayudar, ¿verdad? Ahí está, ya le entramos ahí al paciente, ¿verdad? Entonces, pues esto no necesariamente es una broma, ¿verdad? Hay que ver en qué momento podemos hacer, hacer la, hacer la broma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el paciente, sí, hombre, entonces fíjese que cuando estábamos velando a mi abuelito, vino el mesero y se cayó. Y entonces regó toda la comida que llevaba, ¿verdad? Y entonces viene uno como terapeuta, a la gran ese mesero, vaya, ya no le hubieran pagado a usted, ¿verdad? La broma como que cae muy, no cae en el momento justo, ¿verdad? Entonces, em, no hay que hacer ese tipo de bromas en esos momentos, ¿verdad? Es más, ni siquiera reírme, ¿verdad? Entonces, mira, el mesero se cayó. Sí, pues, me imagino. Y después, ¿qué pasó, verdad? Entonces, sí, fíjese que después él se levantó y pues mi mamá se puso a llorar y que, y así, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a tratar de hacer bromas con situaciones así. Entonces, las bromas pueden ayudar a romper el hielo, pero pues depende, como les digo, de la cultura. Ahora, depende mucho de la cultura, porque si de repente vamos a un lugar donde a la gente le gusta mucho hacer bromas y así como dicen en México, ¿verdad? Y lo andan albureando a uno y pues uno se siente mal, es una situación ahí muy complicada. Hay que tratar de acoplarnos, ¿verdad? A ese contexto. Entonces, aquí preguntamos, ¿verdad? Sí Bueno, preguntamos, entonces, ¿qué, ¿qué preguntas uso, ¿verdad? Para la entrevista. Estas preguntas que yo les coloqué acá son son preguntas de una entrevista semiestructurada. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es su nombre, verdad? Bueno, venimos, sentamos al paciente enfrente de nosotros, ¿verdad? Y todo. Es preferible que no haya un escritorio de por medio, pero pues eso no importa, ¿verdad? Pero como les digo, es preferible. ¿Cuál es su nombre, verdad? Yo me llamo tal y tal. Bueno. Bueno, mucho gusto, don Jorgito, ¿verdad? Ahí estamos. Mire que, ¿qué edad tiene don Jorge? Mire, yo tengo 35 años. Bueno. Mire usted a qué se dedica. Yo soy carpintero. Bueno. Todo el tiempo se ha dedicado usted a la carpintería. No, mire, yo desde los 15 años, ¿verdad? Y ahí anda mi papá y pues él me heredó eso, ¿verdad? Bueno, pero usted tiene un taller o algo donde hace sus muebles y todo. Sí, mire que yo de eso vivo, ¿verdad? Y todo. Bueno, qué bonito, ¿verdad? La carpintería es muy bonita. Sí, claro. Bueno. Y mire, aquí le puedo hacer dos preguntas. Mire, ¿cuál es el motivo de su consulta? O mire, bueno, y mire en qué puede ayudarle entonces. Sí, mire, es que fíjese que lo que pasa es que hace poquito
que yo me separé de mi esposa y fíjese que yo últimamente me he estado sintiendo muy triste porque yo la extraño mucho, me hace mucha falta. Algunas personas le dicen a uno, va, mire, es que no tengo quien me haga mi comida, ¿verdad? Entonces, yo quiero sentirme bien conmigo mismo. Ah, bueno, ¿verdad? Ah, entonces eso es lo que lo trae por acá. Bueno, aquí ya empezamos a llenar algunas preguntas, ¿verdad? Del- de la, de la ficha clínica. Entonces, em, venimos, ¿verdad? Y ya empezamos ahí a platicar con el paciente, ya que me cuente, mire usted de dónde es, ¿verdad? Bueno, entonces ya le empieza a platicar un poquito más a uno. Estas preguntas son de respuesta abierta, obviamente. Ahora, yo lo que aquí les recomiendo, ¿verdad? Es que tratemos de anotarlo, de anotar todo esto en un cuaderno. Esto no hay que anotarlo, es preferible que no lo anotemos en computadora. Decirles, bueno, sí puede resultar muy incómoda, la podemos tomar como ruido, ¿verdad? Como ruido durante el proceso. Entonces, es mejor ir anotando. Y pues obviamente yo no les puedo decir una técnica específica, además de la taquigrafía, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba estudiando psicología, ¿verdad? Tuve varias compañeras que sabían taquigrafía, ¿verdad? Y, ay Dios, ellas eran las que llenaban mejor sus fichas, ellas eran las que tenían mejor sus notas evolutivas, porque tomaban cada palabra que les decía el paciente, ¿verdad? Entonces, y a uno que le costaba mucho, ¿verdad? Y especialmente a mí, ¿verdad? Que en ese entonces, pues a mí se me trababa mucho la mano cuando escribía muy rápido. Entonces, esa es la situación que tenemos que tomar esto muy en cuenta. De repente vamos anotando eso, utilizamos mnemotecnias o algo por el estilo, ¿verdad? Para poder ir tomando ahí las notas, ¿verdad? De nuestra entrevista. Es tardes, buenas noches, buenos días, ¿verdad? La voz, no vamos a venir con el paciente y le decimos, ¿qué tal? Buenas tardes, usted pase adelante y no, ¿verdad? Es mejor recibirlo con una voz un poquito más cálida que le inspire bienvenida al paciente, ¿verdad? Entonces, venir y ¿qué tal? Mucho gusto, buenas tardes, pase adelante, ¿verdad? Y cuénteme en qué puedo ayudarlo, ¿verdad? Ir moviendo la voz y tratar de utilizar tonalidades, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita no sea totalmente plana. Em, en cuanto a la gesticulación, no vamos a estar con el paciente enfrente y decirle, mire, ¿y usted de dónde viene? ¿O usted de dónde es? Entonces, o le estoy explicando, es que lo que pasa que, mire, si usted va a estar ahí y ahí moviéndole las manos enfrente, el paciente ahí se me puede aturdir, ¿verdad? O se va a sentir incómodo. Lo mejor es poner las manos, digamos, quizás en esta posición o así, ¿verdad? Encima del escritorio y, 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 mm, y así atenderlo durante todo el proceso. Quizás podemos hacer gesticulaciones, digamos que yo acá, digamos que esta parte de abajo de la pantalla es el escritorio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les puedo ir a hacer gesticulaciones de esta manera. Por ejemplo, yo les digo, entonces tratemos de no hacer tanta gesticulación, ¿verdad? Tenemos que ver bien nuestra postura, tenemos que ver bien nuestra colocación de las manos, toda la promesa de anonimato, ¿verdad? Entonces podemos hacer nuestras gesticulaciones encima del escritorio, pero que no sean así tan bruscas, ¿verdad? Para el paciente. Entonces, de esta manera podemos, pues nosotros ya sea que estemos nuestras manos así encima del escritorio o de esta manera, ¿verdad? Y de todos modos, no va a ser así tan de una vez, ¿cómo decirles?
tan necesario hacer gesticulaciones porque si vamos a ir anotando todo lo que el paciente nos dice, pues vamos a tener ocupada la mano derecha o la mano izquierda, ¿verdad? Dependiendo de cada quien. Y ahí vamos a estar dándole al lapicero y a la hoja, ¿verdad? Anotando todo lo que el paciente nos dice. Em, por favor, esto se los suplico enormemente, la promesa de anonimato y la confidencialidad. Yo sé que a muchos de nosotros, ¿verdad? Hombres y mujeres, aquí no vamos a hacer distinción de esto, pero a hombres y mujeres nos encanta el chisme. Entonces, de repente tenemos ahí nuestros colegas, ¿verdad? A la par de la clínica. Vos, fíjate que acaba de atender una señora, mano, fíjate que esta señora, por ejemplo, a la señora se llama Doña Sofía y fíjate vos que su esposo dice que la engañó. Dice que ella cuando entró ellos tienen una tienda, dice que cuando ella entró, fíjate vos que vino la doña y ahí encontró a su esposo, va con la amante vos y dice que estaban teniendo relaciones sexuales y dice que vino la señora y lo sacó a chicotazos y ala, no, vos que fíjate puchica, qué interesante la historia de esa señora, ya yendo a ventilar la información de los pacientes, ¿verdad? De todo lo que nos dicen, ¿verdad? Entonces, a menos que nosotros creemos un espacio donde haya discusión de casos, ¿verdad? Entonces nosotros venimos y, bueno, digamos, cuando se crean estos espacios, nosotros venimos y decimos las siglas del paciente, por ejemplo. Así, entonces, fíjense compañeros, o mira, fíjate que yo tengo el paciente, o por ejemplo, número, pero es mejor decir sus siglas, ¿verdad? Para no ser así tan inhumanos también, ¿va? Mira, tengo al paciente SBHO, ¿verdad? Fíjate que este paciente me refirió que, que él se ha estado sintiendo mal últimamente porque lo dejó su novia y, pues ha estado teniendo pesadillas. De una vez ir directo a hablar digamos, con términos técnicos, psicológicos, clínicos, ¿verdad? Mencionar de una vez nuestros criterios diagnósticos, los nuestros, ¿verdad? No los que sacamos del DSM-5 o del CIE-10, ¿verdad? No, sino los criterios diagnósticos que nosotros, pues, tomamos y que ya anotamos en nuestra ficha clínica. Entonces, fíjate que este paciente refiere esto, refiere lo otro, refiere pesadillas, refiere que no ha tenido hambre últimamente, que se ha estado aislando de sus amigos y que ya no tiene ganas de salir, que tiene su pareja, pero que su pareja le dice tal cosa. Lo vamos a decir como criterios diagnósticos, ¿verdad? Y así es pues como mantenemos nuestro criterio de anonimato y de confidencialidad. Ahora, caemos a esta situación del rapport. En la entrevista clínica es justamente donde vamos a tratar la manera de crear un rapport con la persona y esto a través de la empatía y de la simpatía. La simpatía, pues era lo que les explicaba anteriormente, pues tratar de ser, de caerle bien, digamos, al paciente, aunque dentro del pensamiento de la psicología, de la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Que nos dice que no le tenemos que caer bien a todo el mundo y que no todo el mundo nos tiene que caer bien también, ¿verdad? Entonces, venimos y el paciente pues está ahí y mire, yo traté de caerle bien, pero no se pudo, entonces mejor lo voy a referir, ¿verdad? O van a haber pacientes que también me van a caer mal y pues ya no logré un rapport con esta persona, bueno, de plano lo voy a referir porque no sé, siento que algo no me cae bien de este paciente. A todos, absolutamente, a todos nos va a pasar. Yo me recuerdo la primera vez que me pasó yo ahí sí que esa primera vez, ¿verdad? La recuerdo bastante bien. Fue con un señor, ¿verdad? Y todo. Eh, no sé, él no creo que su caso tal vez fue en sí lo que a mí me molestó, porque eso fue lo que sucedió, me molestó y automáticamente este señor como que me cayó mal, ¿verdad? Y yo me sentía mal, en un momento me sentí culpable, me sentí triste y yo recuerdo que pues había un colega, va y me dice, mira, no te sientas mal, ¿verdad? Referime al paciente, yo lo voy a atender, no tengas pena. Se lo referí y ahí concluyó el señor, se fue feliz, ¿verdad? Y concluyó su proceso psicoterapéutico y todos tranquilos. Entonces, esa es la situación.
con el rapport, ¿verdad? Tratar de lograr esa relación cómoda, ¿verdad? Y cooperativa entre dos personas. Esta es la definición de rapport, ¿verdad? En la que se mantienen sentimientos de satisfacción y una comprensión empática de la posición del otro, ¿sí? Entonces, tenemos que acordarnos de todo eso, ser muy cordiales con las personas y entenderlas, ¿verdad? Ser muy empáticos con esa persona. Yo les pregunto a ustedes, ¿verdad? Yo ahorita si le pregunto a alguien, miren, díganme una definición de lo que es empatía. Y no va a faltar el que me va a decir, es ponerse en los zapatos de los demás. ¿Verdad? Pero va más allá de ponerse en los zapatos de los demás. O sea, yo me pongo los zapatos, pero tengo que sentir también que el zapato está torcido, que la suela no está bien, que me lastima, que me saca callo, que ya me encarnó una uña el zapato, ¿verdad? Entonces, o sea, yo voy al hecho de que tengo que entender todas estas situaciones que le afectan a la persona. Por ejemplo, es que mire, fíjese que yo antes ganaba, va a venir un paciente, no sé, ¿verdad? Y dice, mire, fíjese que yo antes ganaba 100,000 mensuales y ahora solo estoy ganando 80,000. Puchica, usted no se conforma con eso, ¿va? Entonces, pero es una situación que nosotros también tenemos que entender el paciente. Eso lo hace sentir mal a él, entonces tenemos que trabajar sobre eso, tratar de evitar ese pensamiento, puchis, este cuate sí, no la hace, ¿va? O sea, eh, yo tengo un sueldo bien mísero y él todo lo que gana y no se siente conforme con eso. Entonces, hay que tratar de evitar este tipo de pensamientos, porque eso es lo que justamente nos impide crear un rapport con esta persona. Miren, esta palabra de rapport obviamente es anglosajona, ¿verdad? Pero no, en sí, pues lo que nosotros queremos es lograr una buena relación con nuestro paciente, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta, y por eso en un principio eso fue lo que les dije, ¿verdad? Sentamos al paciente frente a nosotros y yo me presento, mucho gusto, yo soy el licenciado tal y tal, o mire, yo soy Eber Hernández, yo voy a ser su terapeuta o su psicoterapeuta de aquí en adelante y voy a estar para apoyarlo en todo lo que me sea posible. Mucho gusto, entonces ya establecemos ahí esa relación terapeuta-paciente, ya que la establecimos, entonces ya venimos y tratamos de formar el rapport o esa buena relación con nuestro paciente. Esto es en una situación clínica. Ahora, por ejemplo, venimos en un ámbito psicopedagógico, ¿verdad? Eh, Normalmente cuando es una situación psicopedagógica, ustedes no me van a dejar mentir, ¿verdad? Son muy, pero así extremadamente raras las escuelas públicas, digámosle, ¿verdad? De primaria y de preprimaria, que tienen una clínica psicológica. A duras penas llegan a veces a clínica de enfermería, ¿verdad? Ni siquiera un doctor tienen, ¿verdad? Y ni siquiera un enfermero. Lo que tienen es al profe Juanito, que su mamá fue enfermera y él tiene algunas nociones de primeros auxilios, que él sea el enfermero, ¿verdad? Que él sea el de primeros auxilios. A eso es a lo que llegamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno llega como psicólogo a las escuelas, nos toca atender a los pacientes. En las clases, mire, los de primero A no tienen clases hoy, vaya a atender a sus pacientes. El martes me toca en la clase de tercero D y el miércoles en la de tercero A, porque como esos días no tienen clases ahí, se van a sus tallercitos o tienen física, ¿verdad? Entonces, no les toca ahí. Ahí me toca atender al paciente. No, mire, hoy no se puede, mejor vaya a la dirección, allá vaya a atender a su paciente. Mire, fíjese que ahorita la bodeguita del conserje, ¿verdad? De don Pedrito, está desocupada, entonces de plano ahí le va a tocar atender. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso con el niño, ¿verdad? Ya lo tenemos ahí. ¿Cuál es la forma? Tal vez alguien si me hiciera favor de contestarme esta pregunta. ¿Cuál es la forma que yo tengo como psicólogo, eh, en esa área de psicopedagogía, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer para generar una buena relación con mi paciente, que es un niño, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer para generar rapport con un niño? Tal vez alguien me pudiera contestar, por favor. ¿Nadie? Buenas noches, sería tener un lugar y un espacio adecuado
y ya establecido, ¿verdad? Donde podamos atender en este caso al niño, porque no lo podemos Ajá. estar viendo hoy en la esquina, mañana en la otra esquina, sino ya tenemos que tener ese espacio establecido y Ujú. acorde a la atención del niño, ¿verdad? Ajá. Ok. Bueno, sí, eso es muy cierto. Es muy importante tener un espacio ahí. Pero como les decía, ¿qué pasa si nosotros no tenemos una clínica específica? Olvídense que en el peor de los casos nos tocó atenderlo al niño en la bodega del conserje porque no había ningún espacio. ¿Qué hacemos para generar un rapport con ese niño? Aquí Delmi Esmeralda me está poniendo que recursos lúdicos. ¿Alguien más? Tal, ¿Alguien? tal Ujú. vez sería, buenas noches, tal vez sería Buenas noches. primero creando una conversación, Ajá. poco a poco entablarla con él para crear confianza y que él pueda pues empezarnos a contar qué es lo que está pasando, pero básicamente lo primero es entablar una pequeña comunicación y Ujú, poderle ujú. transmitir confianza al niño. Ok, muy bien, sí, eso estaba también bastante bien. ¿Alguien más? Que Alicia Vega me pone, el juego es una buena herramienta para establecer el rapport con un niño. Exactamente. Aquí Delmi y Alicia dieron bastante bien aquí en el punto, ¿verdad? Además de yo hablar con el niño, como la compañera que nos lo acaba de decir, ¿verdad? De que yo platique con él y que le diga, ah, mira, ¿cómo te llamas? ¿Y cuántos años tenés? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus colores favoritos? ¿Verdad? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu dulce favorito? Aparte de eso, también yo tengo que jugar con él, meterme totalmente en su juego a través de los recursos lúdicos, ¿verdad? Esto se los pongo de ejemplo para poder generar ese rapport. Entonces, bueno, venimos y también ahí para finalizar ya la entrevista, pues ya le vamos diciendo al paciente que ya está, ya vamos a tener, bueno, ya vamos a tener con su entrevista. Entonces, mire, ahorita cuando terminemos lo que me va a hacer favor es, vamos a llenar la ficha que voy a necesitar para mi archivo y entonces, si me hiciera favor de darme todos sus datos y aquí lo vamos llenando. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces con un niño, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, mira, bueno, ya ahorita ya jugamos mucho, jugamos con tus carritos. Ahora, mira, necesito que me contestes unas preguntas, ¿sí está bien? Y entonces le comenzamos a preguntar al niño, ¿verdad? Agradecerle al entrevistado por las respuestas que nos dio, preguntarle si desea comentar algo más y pues digamos en algún momento si la situación se torna tensa, pues hay que tratar de llegar al final de la entrevista gradualmente. Esto con los pacientes que también tienden a ser muy verborreicos, ¿verdad? Y decirle, bueno, mire, bueno, sí, mire, fíjese que entonces ya vamos terminando, ¿verdad? Y ya hay poco a poco irles quitando la palabra de la boca, ¿verdad? Al menos con los que hablan mucho. Hay que tratar la manera de no apresurar al entrevistado también, ¿verdad? Y decirle, bueno, mire, bueno, sí, eso está perfecto, eso lo vamos a hacer mañana, no tenga pena. No, pero mire, sí, pero guárdalo para mañana, mañana me lo dice. Entonces, mire, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su dirección? ¿Su número de teléfono? Y ya, ¿verdad? Ya lo cortamos ahí y eso pues, le puede llegar a resultar hasta ofensivo, digamos, al paciente, ¿verdad? Y una situación también es que mantener siempre el cuaderno abierto o la grabadora encendida hasta que ya se haya dado el agradecimiento final, porque de repente a él se le ocurre decir una cosa más. Mire, fíjese que le quiere decir otra cosa. Sí, solo permíteme, voy a encender la grabadora, va, dígame. O mire, solo permíteme, voy a abrir mi libreta, ¿verdad? Entonces, es mejor tenerlo todo listo hasta que terminemos. Entonces, y aquí terminamos con la entrevista. Ahora vamos a caer ya directamente a las partes de la ficha clínica. Antes de empezar con las partes de la ficha clínica, yo les quiero preguntar, compañeros y compañeras, no sé si alguien tiene alguna duda con lo que ya vimos anteriormente. Sí, Diana. Licenciado, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, la escucho, dígame. A mí me queda duda con respecto al tema de referir a los pacientes. Digamos, nosotros tenemos una contratransferencia
negativa con Ujú, esa persona. ujú. ¿Cómo le decimos nosotros a él que lo vamos a referir? No, porque me imagino que no le vamos a decir, es que este me cayó mal, ¿verdad? Y por eso lo voy a Claro, referir con un colega. ¿Cómo sería claro. la forma para decírselo? Sí, muy interesante su pregunta. Em, Miren, la situación, primero, yo lo que les recomiendo es mantener la calma, ¿verdad? Porque en algunas situaciones uno puede llegar a molestarse un poquito con la persona. Eso, terminarle de tomar todos sus datos, ¿verdad? Aquí en la ficha clínica, como pueden ver aquí, la que ya tenemos acá, ¿verdad? Terminar de tomarle todos sus datos y el motivo de la consulta y todo eso. Y eh, pues ya que tenemos todos los datos del paciente y todo, bueno, perfecto. Entonces, bueno, mire, fíjese que em, podríamos poner alguna excusa, ¿verdad? Podríamos poner alguna excusa. Decirle, bueno, fíjese que yo lo voy a agendar ahorita. Entonces, ¿para cuándo a usted le quedaría bien su cita? Y esto que les digo es un ejemplo, ¿verdad? Bueno, fíjese que el miércoles de la otra semana estoy libre a las 5:30 de la tarde. Perfecto. Fíjese que yo ese día ya tengo otro paciente aquí agendado, entonces de repente viene y le dice, bueno, entonces dejémoslo para cualquier otro día. Entonces, híjole, fíjese que ya tengo aquí otros pacientes. ¿Sabe qué? Como ahorita es la primera sesión, entonces mejor lo voy a referir con otro colega, porque él ahorita tiene más espacios ahorita para atender a otros pacientes y entonces él se va a estar encargando de usted. Bueno, pero ¿por qué ya no con usted? Es que como le digo, yo aquí tengo algunos pacientes, entonces, y además tengo otra actividad, entonces no voy a poder atenderlo, disculpe. Entonces, mejor lo voy a referir con mi compañero y ya él se va a encargar de todo su proceso, disculpe. Entonces, pero no tenga pena que lo de la ficha clínica y todo eso ya está lleno, entonces usted pues ya solo ver con él y va a ir a recibir todo su proceso, ¿verdad? Y ya lo llevamos con el otro colega, ¿verdad? Y mire, él es el licenciado tal o la licenciada tal, y él lo va a estar atendiendo aquí en adelante, ¿verdad? Entonces, mira, aquí te dejo aquí a don señor, ¿va? No, no le vamos a decir, mira, aquí te dejo al paciente, ¿va? No vamos a decir eso porque ya es muy despectivo, digamos, de nuestra parte. Mira, aquí te dejo a doña Juanita y para que me hagas favor de continuar con su proceso, ¿verdad? Bueno, sí, con mucho gusto, pasa adelante, ¿verdad? Y todo. Esa es una situación. Esto, digamos, si nosotros lo vamos a referir durante ya en la entrevista o en la primera sesión, ¿verdad? Que sería, digamos, la de consulta. Ahora, en el caso de que ya llevo yo el proceso con él y ya hasta establecí una terapia específica. De repente yo dije, voy a trabajar con él terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Y todo. Entonces, pero de repente yo siento que yo choco mucho con esta persona. Entonces, podemos llegar a decir lo siguiente, mire, fíjese que yo ahorita ya llevamos ciertas sesiones con usted, entonces yo ahorita voy a necesitar referirlo con otro compañero para que continúe con la siguiente parte de su psicoterapia, porque ya el otro compañero o la otra compañera, pues ya tiene un poquito más de experiencia con esta parte que a usted le toca. No tenga pena que yo le voy a pasar todos sus datos a él o a ella para que lo pueda seguir atendiendo, ¿verdad? Eso. O en el otro caso, pues también lo podemos referir con un profesional, digamos, especialista, ¿verdad? De repente uno dice, no, yo intenté atender a este niño que tiene una discapacidad, ¿verdad? Este niño que tiene síndrome de Down, ¿verdad? Entonces yo intenté atenderlo, pero no pude. Entonces hablo con la mamá, mire, fíjese que yo pienso que él va a estar mejor atendido con la licenciada tal o con el licenciado tal porque él tiene un poquito más de experiencia con estos niños, ¿verdad? Entonces, lo voy a referir con él para que lo pueda atender, ¿verdad? Entonces, así es como podemos referir nosotros a un paciente. Como les digo, a todos nos puede pasar y lo más adecuado en estos casos es poner, digamos, una excusa, como les digo, decir que ya no tenemos espacios o que otro compañero está más desocupado
¿verdad? O que tenemos otra actividad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podríamos hacer. No sé si alguien más tiene alguna duda. Bueno, entonces vamos a continuar acá con las partes de la ficha clínica. En primer lugar, pues esta ficha es la que nosotros utilizamos en nuestra clínica, ¿verdad? Y podemos ver acá que, pues aquí está, eh, tiene su encabezado, ¿verdad? Que pues ahí identifica la clínica y todo, el nombre del psicólogo que va a llenar esa ficha, ¿verdad? Y tenemos aquí en primer lugar ahí sí que los datos generales del paciente, el nombre, su nombre, fecha de nacimiento, el género. Yo quiero agregarles aquí una situación muy interesante. Yo estaba viendo que en muchas fichas clínicas psicológicas ponen F o M, ¿verdad? De masculino y femenino o femenino. Pero ya en algunos casos, ¿verdad? Ya por el tema de la comunidad LGTBI, em, esto queda así libre, ¿verdad? Entonces ya de repente el paciente dice, mire, yo me considero lesbiana o mire, yo me considero gay, ¿verdad? O no sé, o soy una persona trans, ¿verdad? O algo por el estilo. Entonces, ya esto ya ha quedado abierto en muchas ocasiones. Pero miren, esto ya depende del terapeuta, ¿verdad? Entonces, empezamos con esta parte, datos generales, pues que obviamente nosotros aquí los vamos a ver. Ya después más adelante les voy a explicar el porqué de cada parte de este recuadro. El motivo de la consulta, aquí les coloqué entre paréntesis con sus propias palabras, porque pues es lo que el paciente nos va a decir. La historia la historia del problema actual, que pues cómo es que el paciente llegó a cómo está en ese momento. Eh, Aquí tenemos la siguiente, ¿verdad? Que es la historia clínica, ¿verdad? Pues pueden haber ahí algunas afecciones médicas y ya de repente ya la persona ya la diagnosticaron con algún trastorno mental, ¿verdad? Ya sea que haya sido con un psicólogo o con un psicoterapeuta, perdón, o con un psiquiatra, ¿verdad? O con un neurólogo de repente, ¿verdad? Y otros desórdenes patológicos, ¿verdad? Como les digo, esto más adelante les vamos a ver bien y vamos a ir llenando una ficha para que ustedes vean cómo es y vamos a ver también otros tipos de fichas porque esto suele ser un ejemplo como muy escueto, muy general y al menos esta ficha es la que yo utilizo para mis pacientitos. Entonces, porque pues al final uno ya se cansa de estar llenando, digamos, haciendo chequecitos ahí, y entonces es mejor tener estas así, digamos, estos ítems ya para ponerles ahí respuesta abierta, ¿verdad? Nosotros ahí podemos seguir redactando. Luego tenemos la historia familiar. Bueno, aquí una situación que quiero resaltarles de la anterior diapositiva, ¿verdad? Ahí donde dice historia del problema actual, ¿verdad? Ahí, despuesito de eso, puede variar. Por ejemplo, si es una ficha clínica psicológica infantil, ahí podemos agregar, ¿verdad? La historia del desarrollo, ¿verdad? Pues ahí, pues ya vemos datos de embarazo, parto, desarrollo motor, cognitivo, hábitos, alimentación, sueño, manipulación del cuerpo, etcétera, situaciones que tienen que ver con el desarrollo del niño. También podemos ver un área escolar, ¿verdad? Donde vemos la edad de ingreso a la escuela, su adaptación, su disciplina, el rendimiento, participación y etcétera, etcétera, ¿verdad? Esta parte del área escolar no está acá, ¿verdad? Pero como les digo, se puede dividir en dos partes. O sea, la del área escolar se puede dividir en dos partes. La entrevista que se le hace a los papás y la entrevista que se le hace a los maestros. Pero eso lo vamos a ver, como les digo, más adelante. Em, esta situación de llenar la ficha clínica no es nada más de venir yo y empezar a llenarla así, ¿verdad? Tengo que tomar en cuenta también esta situación de la teoría psicológica, ¿verdad? De la teoría de psicología para poder llenarlo.
porque si no, ¿cuál va a ser mi base teórica, digamos? Entonces, esto lo tenemos que tomar muy en cuenta, pero como les digo, no se preocupen que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ya así más específico. También en esta parte, si es una ficha clínica, digamos infantil, también podemos agregar el desarrollo sexual. Nosotros lo agregamos ahí en esta ficha, pero puede, en esta, como les digo, de repente lo ponen más específico, ¿verdad? Normalmente, al menos, bueno, voy a terminar con esto. El desarrollo sexual también lo podemos colocar ahí. Digamos, en cuanto a la menarquía, ¿verdad? Que es la primera menstruación, sueños húmedos, curiosidad sexual, etcétera. Todo esto lo vamos a ir viendo ahí. Pero digamos, en mi caso, aquí no está. Como les digo, yo prefiero tenerlo así más libre, lo siento un poquito más ordenado. Ese es mi caso, pero ya depende de cada quien. Ahí donde dice historia del problema actual, que es el número 3, la de hasta abajo. Ahí es donde yo coloco estos parámetros, lo del desarrollo sexual, lo del área escolar y lo de la historia del desarrollo, ¿verdad? Ahí en donde dice historia del problema actual, ahí lo coloco. Bueno, entonces llegamos a esta parte de los antecedentes clínicos, ¿verdad? Y luego a la historia familiar. Pues aquí es importante, ¿verdad? Ahí sí que los varios problemas familiares pueden derivar en que varias personas desarrollen ciertos trastornos, ciertas complicaciones, ciertos malestares psicológicos clínicos que requieren de atención clínica, ¿verdad? Entonces ahí los vamos a ir colocando. Vamos a ver. Las pruebas auxiliares, pues aquí voy a poner las pruebas que yo realicé, ¿verdad? Ya sea que hayan sido psicométricas o proyectivas y cuál fue el resultado o la conclusión a la que yo estoy llegando, ¿verdad? Aquí lo podemos colocar. Y, bueno, ahora tenemos aquí el examen mental. Uy, jole, creo que no se mira muy bien, pero este examen mental, pues ya, como les digo, ya depende de cada quien, lo podemos llenar, ahí sí que como nos resulte más cómodo. A mí me resulta más cómodo este de acá, que yo lo estructuré de manera que solo le pudiera poner chequecitos o cruces o X, ¿verdad? De si sí está o no está, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo un ejemplo aquí pequeñito, ¿verdad? Digamos, dice... control de impulsos, ¿verdad? Adecuado, controla sus impulsos. Inadecuado, no los controla. Yo vi que el paciente estaba así, va a mover la pierna y de repente se tranquilizaba. Y de repente vi que volvía a mover la pierna y así la tenía cada rato brincando, ¿va? Entonces, hubo dificultad ahí para controlar sus impulsos. Pero yo quiero también seguir escribiendo ahí, yo quiero poner, o sea, sí se controla, tuvo dificultad para controlar sus impulsos, ¿verdad? Muy bien. Aquí en la parte, en la hojita derecha, digamos, de la derecha, hasta abajo dice observaciones del examen mental. Ahí yo voy a colocar. El paciente estuvo moviendo su pierna y se notaba que tenía dificultad para controlarse. Entonces se lograba controlar, pero luego de cierto tiempo volvía a lo mismo, como un vicio, ¿verdad? Como una conducta viciosa. Entonces ya lo coloco ahí donde dice observaciones del examen mental. Como les digo, no tengan pena, esos también se los voy a explicar después para que ustedes sepan cómo llenarlo. Se los vuelvo a repetir, esta es la ficha que yo utilizo, pero también tengo otros ejemplos acá que yo les quiero mostrar para que ustedes pues ya vayan un poquito más preparados con respecto a esto. El examen mental es muy importante para que nosotros podamos construir, digamos, los criterios diagnósticos y el diagnóstico que requerimos para el paciente y para pues tratarlo de ahí en adelante. Eso, como les digo, no tengan pena, ahí se los vamos a explicar después. Y luego tenemos pues ya los criterios diagnósticos. Aquí en los criterios diagnósticos, pues aquí vamos a agregar los míos, los que yo consideré. Por ejemplo, el paciente refiere que se ha sentido muy triste en los últimos 7 días o en el último mes, en el último año ha estado muy triste. Refiere que ha tenido pensamientos suicidas. Refiere que ha tenido, no sé, otro ejemplo, ha tenido muchos sueños húmedos. Refiere el paciente que su apetito sexual ha disminuido.
refiere el paciente que su apetito ha aumentado últimamente, que duerme poco, que duerme mucho. Todo esto lo vamos a ir anotando acá, ¿verdad? Ya después los vamos a comparar y ya vamos a llegar al diagnóstico. El diagnóstico, este sí no me lo voy a inventar yo, obviamente, el que está acá, ya lo voy a tomar ya sea del DSM-5 o del CIE-10. Ya después llegamos acá a la situación del plan terapéutico. ¿Qué terapia voy a aplicar yo con él? Terapia gestal, cognitivo-conductual, breve sistémica, eh, no sé, ¿verdad? La que más les guste. Tal vez no es la que más le guste a uno, sino la que más se acople a las necesidades de mi paciente. Y por último, pues ya tenemos acá el pronóstico. Aquí en la situación del pronóstico, yo he tenido mucho conflicto con algunas fichas que yo he visto. Yo he visto que solo le ponen pronóstico favorable, pronóstico desfavorable, pero ¿eso qué significa? Si es pronóstico desfavorable, o sea, significa que el paciente ya, ahí sí que hace fregó, ya no se puede hacer nada con él, ya está ahí, ¿verdad? Por ejemplo, podemos poner desfavorable en cuanto a su, digamos, a su futuro, digamos, en cuanto a su salud mental, ¿verdad? Desfavorable. ¿Por qué? Porque si yo veo que es una enfermedad, es un trastorno, digamos, que cada día va a ir haciendo que el paciente, tal vez no que no mejore, sino que el trastorno no lo ataque tan seguido, ¿verdad? Entonces, y que puede que en un futuro el paciente tenga más episodios, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, de ansiedad. Entonces, el pronóstico va a ser desfavorable en cuanto a eso, pero favorable porque voy a poder llevar a cabo un proceso paliativo que me va a ayudar a que el paciente lleve una vida normal, al menos en el tiempo en el que el trastorno o la enfermedad, si en algún caso se está diagnosticada, ¿verdad? Pero normalmente son trastornos. En caso de que el trastorno vaya evolucionando, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, eso ya lo vamos a ir explicando después, se los vamos a ir llenando. Y de último, aquí no sale, pero tiene que ir la firma y el sello del terapeuta. Ya a partir de ahí, ya empezamos con todas nuestras, uy, se me fue la palabra, con todas nuestras notas evolutivas, ¿verdad? Ir viendo el día de hoy, el paciente tal vino triste, se puso a llorar y ya mero me pega, o no sé, va ahí, vamos anotando todo lo que vamos viendo el paciente y de lo que me va diciendo el paciente. Entonces, compañeros, estas son las partes de las fichas clínicas. Una disculpa ahí, si me olvidó borrar ahí donde dice Lorem Ipsum Dolorit Amet. Se me olvidó, pero muchas gracias ahí por su atención. Estas son las partes de la ficha clínica. En la siguiente clase ya vamos a ver parte por parte. Ya vamos a ir explicándolas y todo eso. Vamos a ver los otros tipos de fichas clínicas que podemos encontrarnos en el camino. Em, Tengo que mencionarles también que las fichas clínicas que yo les voy a mencionar van a variar. Ustedes no van a encontrar un formato específico. Ustedes métanse ahorita a Google y pongan formato de ficha clínica para adultos y les va a salir ahí un montón. ¿Cuál van a usar? Por eso, lo más recomendable, al menos lo que yo les recomiendo, es que ustedes hagan sus propias fichas clínicas. O no, es que mire, yo donde estoy haciendo mi práctica, ahí me dieron un formato. Bueno, entonces use esas, las que le dieron ahí en su práctica, que le tocó hacer prácticas en las clínicas de la USAC, de aquí del CUNOC, ¿verdad? Entonces, mire, fíjese que a mí me tocó hacer prácticas ahí, pero no me dieron ningún formato. Ya pregunté y dice que no hay. Bueno, entonces haga el suyo, pero basándonos en estas partes básicas, ¿verdad? Que tiene que tener una ficha clínica. No, que a mí me tocó en el centro de salud de no sé dónde, ¿verdad? Y fíjese que ahí sí hay un formato, entonces use ese formato, ¿verdad? Es mejor no complicarnos la vida con eso, ¿verdad? Porque pues al final, si no tomamos los datos de nuestros pacientes, eso.
Yo lo que les recomiendo es que también, si van a hacer sus fichas clínicas, ¿verdad? Es mejor hacerlas en hojas separadas, no las vayan engrapando, sino mejor así con ganchitos de esos, con esos clips, ¿verdad? Y porque yo conocí un caso de una compañera, ¿verdad? Que ella, todas sus notas evolutivas las tenía en un cuaderno. Y después, cómo arrancar las hojas para ponerlas cada una con su ficha, ¿verdad? Y todo se hizo bolas, ahí es mejor, ahí en hojitas, ¿verdad? Ya sea, si quieren reciclarlas, recíclenlas, porque al final, pues, van a ir ahí solo para sus anotaciones. Entonces, pues, para el día de hoy vamos a terminar con esto, que son con esto de las fichas clínicas, con las partes, ¿verdad? La historia y lo de la entrevista clínica. Ahí habían levantado la mano, ya la bajaron, ya le iba a dar la mano ahí, le iba a dar la palabra ahí a la compañera, no sé cuál era su duda. Creo que ya no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Yo quiero felicitarlo, ¿verdad? Muy explícita su explicación y gracias por compartir esos cursos que realmente pues nos van a ayudar. Gracias. Gracias a usted. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Creo que todo quedó claro, ¿verdad? Bueno, sí, alguien iba a hablar. Soy yo. Por ejemplo, si a nosotros nos remiten un paciente, Sí. ¿esto dónde queda, por ejemplo, los archivos que nos envían y todo esto? ¿Va juntamente en la ficha clínica o lo anotamos aparte? Todo lo que nos llegue al paciente. Por ejemplo, yo le apliqué a un niño una prueba proyectiva, no sé, el test del hombre bajo la lluvia, ¿verdad? Yo se lo apliqué y ahí está la hojita con el dibujito. Eso lo tengo que adjuntar en la ficha clínica. La ficha clínica es la portada, digamos, del expediente de cualquier paciente. Si el paciente te dijo, mire, yo le quiero hacer una carta a mi mamá porque no sé qué, y que para desahogarme porque mi mamá falleció y eso me sirva. Ahí se la hace y si el paciente la deja, entonces la vamos a adjuntar en el expediente. Ahí van también nuestras notas evolutivas y nos refirieron un paciente y entonces ya está hecha la ficha clínica. Muy bien, ya me ahorraron bastante trabajo con eso, ¿verdad? Entonces ya tengo aquí los datos y entonces yo ya comienzo mis propias notas evolutivas, pero tengo que tomar en cuenta las anteriores. Entonces, las nuevas fichas evolutivas que yo voy creando, las voy agregando al expediente del paciente. El paciente el día de hoy el paciente que me refirieron me hizo un dibujo, también lo agrego a ese mismo expediente, porque esto más principalmente por fines de llevar un orden, ¿verdad? De ordenar el archivo. No, 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 no tanto, digamos, porque yo quiero que era un expediente nuevo, ¿verdad? No, es mejor respetar el expediente que ya nos dieron. Todas las fichas, hojas y todo lo concerniente al paciente tiene que estar en ese mismo expediente. ¿Alguna otra duda? Lick, buenas noches, una consulta. Buenas noches. Había mencionado de que dependiendo de el paciente y la necesidad del paciente, uno puede elegir si desea, por ejemplo, usar cognitivo conductual, gestal, sistémico, etcétera. Ujú. Yo había entendido, o antes explicaban de que, por ejemplo, si yo me iba a dedicar, por ejemplo, solo a hacer cognitivo conductual, debía seguir únicamente esa terapia. O si iba a ser gestal, solo debería de atender a todos los pacientes de la forma gestal. Mi consulta es, ¿uno puede ir variando dependiendo de la necesidad o tiene que ser así? Casarse con una técnica y atender a todos los pacientes de esa forma. Sí, bueno, muchas gracias por su pregunta.
quiero resaltar aquí dos situaciones. La primera es con respecto a la pregunta que el compañero nos acaba de hacer. Podemos utilizar varias psicoterapias, digamos, con un paciente. De repente, el paciente, les pongo un ejemplo. Llega un paciente que le tiene fobia a las arañas, le tiene un miedo extremo a las arañas, ¿verdad? Entonces, vengo, bueno, está fácil, ¿verdad? Voy a aplicar desensibilización sistemática con el paciente, ¿verdad? Consigo mi arañita, poco a poco lo voy acercando a la arañita hasta que la llega a tocar y ya estamos, pero resulta que de repente hay un trauma ahí de por medio y resulta que ya sea que la terapia breve sistémica o la terapia cognitivo-conductual me funciona con el paciente, entonces la puedo aunar también a la desensibilización sistemática, ¿verdad? Entonces, sí puedo aplicarla, pero tiene que ir acorde a las necesidades del paciente. De hecho, no sé si ustedes han leído a Oblitas. Oblitas menciona, ¿verdad? Bueno, menciona, ¿verdad? Que se pueden realizar, bueno, sí, que se pueden realizar estas terapias. De hecho, él utiliza, si no estoy mal, el término que él utiliza es psicoterapias múltiples. Algo así es el término que él utiliza. Entonces, sí se puede. Sí se puede, es definitivo y si es para el bien del paciente, hagámoslo, pero tampoco vamos a decir, bueno, yo porque soy bien pilas, le voy a meter breve sistémica, cognitivo-conductual, terapia Gestalt y le voy a meter ahí una pizca de desensibilización sistemática, voy a hacer una inducción hipnótica y se ponen a poner ahí se ponen ahí se ponen a poner, disculpen ahí, se ponen ahí a hacer un listado de como 7 terapias, ¿verdad? Y no vamos a dominar también todas las terapias, es algo que les quiero resaltar, ¿verdad? Por ejemplo, yo he tenido un poquito de conflicto ahí con la breve sistémica, es una a la que yo le tengo un poquito ahí de miedo porque por lo mismo que es muy breve, ¿verdad? Pero pues, sin embargo, en algún momento me ha llegado a servir. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Esa es la primera situación que les quería comentar. La segunda situación es resaltarles, ¿verdad? El hecho de que este curso está enfocado 100% en las fichas clínicas, ¿verdad? Entonces, si en algún momento, pues yo voy a obviar, digamos, la parte esta por ejemplo, vamos ahí en donde dice plan terapéutico, entonces yo les digo, por ejemplo, entonces si ustedes tienen un paciente con depresión, es mejor que utilicen tal terapia y ya nos vamos a enfocar totalmente en la terapia, no va a ser así, compañeros, es totalmente con el tema de las fichas clínicas, ¿verdad? Pero de todos modos, ustedes no se preocupen si de repente ahí sí que no se aguantan, dijera, y tienen una duda y quieren que de verdad les resuelva una duda con respecto a eso, yo igual estoy aquí con mucho gusto para apoyarles en ese sentido. Cuando yo llené el formulario de las personas que podían estar en este curso, pues iba también enfocado principalmente a estudiantes, ¿verdad? Entonces, no tengan pena ahí en preguntarme, yo con mucho gusto los voy a apoyar. Creo que Lourdes Lisset tiene una duda. Licenciado, buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. Fíjese que yo tenía una duda. En lo de la historia del problema actual, usted nos comentaba que iba los datos sobre el desarrollo prácticamente de la Ujú. persona o del niño, ¿verdad? Ajá, Yo ujú, tenía entendido que ahí era como colocar, digamos, de la fecha que inició a tener el problema por el cual nos ujú, está ujú, pidiendo nuestro apoyo, digamos, como ujú. psicólogos. Sí. ¿No es así? Sí, exactamente. Bueno, Se recuerda que les había mencionado que en la historia del problema actual les decía que al menos yo así lo ponía, pero ahí tengo otra ficha donde ya está más especificado toda esta parte. El desarrollo principalmente lo colocamos cuando es en una ficha
para niños, ¿verdad? Porque pues de ahí pueden derivar varios problemas. De repente el niño no respiró cuando nació, entonces esto me podría dar la pauta de que por eso es que el niño tiene algunos problemas ahí de aprendizaje o de memoria o algo por el estilo, ¿verdad? Porque, no sé, de repente no tuvo la suficiente oxigenación su cerebro y por eso el niño tiene estos problemas. Entonces, vengo, mire, yo creo que su nene o su nena tiene esto y esto y esto, entonces, si me hiciera favor de llevarlo con un pediatra para que lo revise. Entonces, pero como les digo, yo ahí tengo eso. Tiene razón la compañera, ahí en la historia del problema actual, ahí pues vamos a colocar la fecha desde la que el paciente cree que inició el problema, porque no siempre va a ser así. A veces el paciente, ay, híjole, es que usted ya no, tal vez hace 3 meses fue que me empecé a sentir mal y ya no se acuerdan, ¿verdad? Pero sí es importante colocarlo, es muy importante colocarlo. Hilda, ¿tiene una duda? Sí, yo sigo con la duda de cuando nos remiten a algún paciente. En este caso, por ejemplo, a nosotros nos remiten un paciente, pero Ujú, sucede de que no lleva ficha clínica, sucede de que solo manda una carta con mm, un diagnóstico tal, ¿verdad? Entonces, ujú, nosotros sí tenemos que volver a hacer la sí, entrevista, ¿verdad? Aunque sea sí, tedioso, tal vez para el paciente, o en este caso, si son niños, para el padre, la tenemos que volver a hacer, sí, aunque ya tengamos un diagnóstico con una carta y un sello y toda la situación. sí. Sí, fíjense que esta situación de las cartas suele darse en muchas ocasiones, ¿verdad? Lo que pasa es que, digamos, eh, digamos que nos lo refieren de algún juzgado, porque digamos el niño es muy rebelde, ¿verdad? O cosas por el estilo, o el joven es muy rebelde, entonces tenemos que volver a hacer la ficha. Normalmente cuando nos lo refiere otro colega, ya tendría que venir con su ficha, pero si no la trae, la vamos a tener que hacer, ¿verdad? Y no es que sea tedioso para el paciente, ¿verdad? Porque él solito va a ir guiando también la sesión y va a decir, ah, mire, ya me lo preguntó el otro licenciado o la otra licenciada me lo preguntó. Y, pero es que yo lo necesito saber y que, va, entonces, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijiste a la otra persona? Ah, yo le dije que tal cosa, bueno, ya me lo dijo y lo voy a ir anotando. Entonces, fíjese que eso también ya me lo preguntó. em, bueno, ¿y qué fue lo que le dijo a esa otra persona, al otro licenciado, a la otra licenciada? Yo le dije esto. Bueno, entonces ya lo anotamos. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, su nombre completo, tal y tal. Bueno, bueno. Entonces, tratamos la manera de que sea lo más rápido posible, ¿verdad? También para que no sea tan tedioso para el paciente. La recomendación que yo podría darle ahí es que solamente le tome sus datos al paciente y que no se pase de la media hora, ¿verdad? Que la entrevista sea lo más corta posible y que solo sea para toma de datos y que se vaya al paciente y ya lo programa para su siguiente cita para ya tomar lo demás digamos, en cuanto a la historia del problema actual o el motivo de su consulta y todo eso, ¿verdad? Entonces, es mejor así para que no sea tan tedioso para el paciente. En estos casos sí se puede hacer eso, de solamente tomarle sus datos al paciente y no tanto enfocarnos en la entrevista clínica. No sé si alguien más tiene dudas. Sí, Lick, no sé si hay algún tiempo estipulado para el llenado de esta ficha. ¿Se tiene que hacer en la primera sesión o puede hacerse en dos partes? Fíjese que, digamos, en cuanto a los datos generales, los podemos tomar en ese mismo momento. El motivo de la consulta, normalmente el paciente nos lo dice cuando se toma la entrevista clínica. La historia del problema actual, a veces el paciente de una vez nos lo dice en la entrevista clínica, porque ahí pues nos va diciendo cómo fue que se originó todo, cuándo empezó y todo eso, ¿verdad? La historia, los antecedentes, digamos, patológicos y psicopatológicos, em,
También nos los podría decir en la entrevista, ¿verdad? Eso lo vamos a ir diciendo, igual la historia familiar y todo, podemos ir tomando datos ahí. Obviamente las pruebas auxiliares y todo eso no lo vamos a poder poner en ese mismo rato. Entonces, digamos, si hasta la siguiente sesión yo le apliqué no sé, un notice, ¿verdad? Por ejemplo, se lo apliqué y ahí está. Entonces, bueno, venimos y hasta ese día todo el resultado, entonces ya lleno esa parte, la número 6, ¿verdad? El examen mental lo puedo tomar en ese mismo rato o también lo puedo tomar después, ¿verdad? En la segunda sesión, porque también a veces pueden ser muy cambiantes pueden ser muy lábiles ahí los pacientes, entonces lo podemos tomar hasta la siguiente. Los criterios diagnósticos también los vamos a ir viendo poco a poco. Normalmente estos hasta la segunda, al menos en mi caso, hasta la segunda sesión es que yo ya los logro tener todos y ya tengo el diagnóstico y ya empiezo a trabajar con su proceso, ¿verdad? O por ejemplo, que ya me siente yo al día siguiente a analizar al paciente y ya los diagnostico y todo, pero normalmente en la segunda sesión ya tenemos el diagnóstico, igual al mismo tiempo el plan terapéutico y un pronóstico, ¿verdad? Y, y eso, pero normalmente tarda de 1 a 2 sesiones llenar la ficha clínica, ¿verdad? Pero hay partes de la ficha clínica que las podemos llenar en ese mismo rato, ¿verdad? Es una conversación también con el paciente en la que nos va contando de una vez nos va contando y nosotros ya vamos tomando los datos en la ficha clínica. ¿Alguien más? Creo que ahí estaríamos. Entonces, pues yo les agradezco bastante por haber estado aquí el día de hoy presentes y por la atención pues estuvieron ahí poniendo, ¿verdad? En toda esta situación de las fichas clínicas. Eh, como les digo, en la siguiente clase, pues ya vamos a ver cómo son ya parte por parte, eh, cómo es que las podemos ir tomando, las diferencias ahí con las fichas clínicas para adultos, para niños, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, ya lo vamos a ver bien más adelante. El día de hoy, pues quería que vieran esto al principio, ¿verdad? De la historia y de la entrevista clínica y todo eso, que son partes que se nos olvidan al momento de aplicar la ficha clínica. Uno como terapeuta o como estudiante también, de una vez va de lleno a decirle al paciente, bueno, dígame cuál es su nombre y deme sus datos y su número de teléfono y todo eso, ¿verdad? Y se nos olvida entablar primero una charla con el paciente. Como se dan cuenta, no es nada más de venir y aplicarla y llenar la ficha, ¿verdad? Es que si no, mi encargado o mi jefe me regaña, ¿verdad? Entonces, no es nada más, hay que tener una conversación con el paciente.